El IBEX 35 ligeramente por debajo de los 8.800 puntos. En días de trading hoy, David Galán de Bolsa General y Javier Alfayate, gestor de fondos en GPM. Hola Javier, hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año a los dos, encantado de volver a veros. Aunque quede ya un poco tarde, ya han pasado ya unos cuantos días, bueno, como no he tenido ocasión de felicitaros, pues bueno, ahí queda eso. Bueno, David, las bolsas no terminan de decidirse. ¿Qué pasa? Mucho viaje de ida y vuelta estos primeros días, que a priori da la sensación de que todo está tranquilo y controlado, pero no sé si por dentro veis vosotros cosas que hagan plantearnos que la situación, pues bueno, tampoco es tan relajada o suave como a simple vista así parece. En el caso de Europa, por lo menos, claro. Bueno, estamos en un escenario un poco más complejo. Como ya comentábamos a final del año pasado, os comentábamos aquí que había un poquito más de riesgo de algún descanso, de que ya desde hacía bastantes meses había algunas partes del mercado que se habían deteriorado. Hablaba de las acciones chinas y también de las acciones growth, de las de alto crecimiento, que ya venían corrigiendo, y que comentaba que esa corrección podía incluso continuar y que el peligro estaba en un contagio al resto de tecnológicas, pues porque hasta ese momento las grandes tecnológicas pues apenas habían corregido nada, ¿no? Se está empezando a contagiar ya un poquito más. De hecho, pues ya hay algunos valores tecnológicos grandes dando alguna sensación de cierta debilidad. Pero bueno, hay que decir que de momento los índices siguen fuertes, en tendencia alcista. Europa, además, relativamente bien gracias a esa mejora de algunos sectores defensivos y sobre todo de sectores cíclicos que tienen mucha presencia en Europa, por ejemplo el bancario. Y bueno, esta es una infografía del Nasdaq Composite, que aquí bueno, tenemos un gran número de compañías tecnológicas y podemos ver cómo no está acompañando ya desde hace bastantes meses, y este era uno de los gráficos que a mí me preocupaba, la línea de avance-descenso, las fuertes subidas del Nasdaq Composite, ¿no? Entonces, en este caso estaba un poquito maquillado por las subidas de los grandes valores tecnológicos, ¿no? Y para mí ese es un poco el peligro que hay. En el caso del Nasdaq 100 incluso estaría rompiendo ahí una especie de rango lateral. Es verdad que de momento se ha agarrado a su soporte clave. Perderlo creo que sería el pistoletazo a una corrección de corto plazo también para el índice. Aquí vemos cómo la media 200 ha ido frenando las caídas desde que la superó en primavera de 2020. Ya ha llovido un poco desde entonces y la subida ha sido espectacular. Pero ahora, bueno, parece que encuentra algún techo aquí. Decíamos que esta era una zona de resistencia. Dejó una pauta envolvente bajista. Las resistencias son los máximos de la historia, ahí están 16.764 y bueno, pues está ahí jugueteando con la media, ha perdido este pequeño soporte de muy corto plazo. Yo no creo que estemos ante una gran caída tipo 2020, marzo, ¿no?, de 2020 o tipo 2008, pero sí que, bueno, pues el escenario que comentaba de posible corrección de corto plazo es el que creo que en el que estamos. No descarto que pudiéramos ver caídas adicionales, aunque ya digo, no creo que esta sea una gran caída de mercado y de momento los índices se mantienen alcistas. Así que de momento no se puede hablar ni mucho menos de mercado bajista en el Nasdaq. En tu opinión, Javier, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, mercado bajista no, naturalmente todavía no. Es verdad que se ven ciertas señales de, pues sí, de agotamiento, ¿no?, en la amplitud de mercado, sobre todo, ¿no?, en aquellos valores que apoyan la tendencia. Es verdad que especialmente en el Nasdaq, como bien comentaba David, se nota. Es decir, claro, ahí Microsoft, Google, Amazon, bueno, las 5 o 6 son las de siempre, ¿no?, las que más ponderan y las que pueden tergiversar un poquito, ¿no?, ese aspecto. Pero es verdad que si hacemos esa línea avance-descenso, que es un poco sumar y restar todos los valores, da igual se llame Amazon o se llame de otra manera, ¿no? Bueno, pues es verdad que ahí tiene un problema el Nasdaq, pero sobre todo, además, con lo que viene ahora, ¿no?, con la inflación, pues precisamente, o subida de tipos, ¿no?, el mercado va a penalizar a esas empresas que están más endeudadas, ¿no?, y precisamente son las tecnológicas. Es decir, que bueno, el mercado como que ya nos va dando señales y además es que va siendo lo que va tocando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado está un poco pues como pasaba, ¿no?, en quizás como 2005, 2006, 2007, cuando iban subiendo tipos, ¿no?, y todavía no han subido tipos, pero bueno, yo creo que vamos a estar en ese entorno en el que anuncios de subida de tipos se refleja en una bajada de muy corto plazo en las bolsas y luego para continuar subiendo, ¿no?, porque al final, a fin de cuentas, si suben tipos es porque pueden, ¿no?, es porque hay margen, hay crecimiento y eso al final es un poco lo que busca el mercado. Entonces, bueno, para este año pues las expectativas es que sigamos siendo alcistas. Ahora bien, como digo, ¿no?, pendientes de la inflación, pendientes de las subidas
y por ejemplo, de la subida de tipos, y por ejemplo el IBEX 35 pues está ahí en el 8.730, 8.700, por donde pasa la media de 30 semanas, que no termina de definir, pero bueno, también es verdad que es un índice muy retrasado y probablemente, bueno, pues siga a sus compañeros, como puede ser el CAC 40 o incluso el DAX o el DAX, son índices que ya han hecho máximos, que están muy cerquita de ellos, incluso el MIB italiano. O sea que, bueno, probablemente sí es verdad que para el IBEX pues deberíamos de ver zonas de 9.240, yo creo que no tardando mucho, ¿vale? O sea, es decir, somos alcistas, pero hay que hacer buena selección de valores. Cuidadito con la tecnología. Hay que buscar financials, bancos, petroleros, petróleo y gas, que al final son los grandes beneficiados de esa inflación. Bueno, pues por ahí, al sector asegurador, bueno, pues hay índices como es el IBEX o el CAC, ¿no? Otros cuantos que tienen mucha ponderación de esos sectores y ahí es donde quizás tenemos que ir. ¿Estás subiendo tu exposición en tus fondos precisamente a estos sectores, Javier? Financieras, petroleras, industriales, automoción. Justo. Bueno, automoción no tanto, pero es verdad que hay 3 sectores que bueno, pues que claramente yo creo que hay que tener, es el asegurador, el bancario y el de petróleos, porque de hecho, bueno, simplemente, a ver, por aquí tenía, vamos a ver, para que se vea, el bancario, por ejemplo, voy a poner, vamos a poner una escala, bueno, está en máximos, pero voy a poner una escala semanal, bueno, para que se vea un poquito. Fíjate, haciendo nuevos máximos, bueno, pues prácticamente, bueno, lo hemos visto con CaixaBank, bueno, incluso con Santander, con BBVA, con Bankinter, pero bueno, y si nos vamos a bancos, pues eso, franceses, Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, es decir, hay muchos nombres, ¿vale? Pero que, claro, al final todos siguen un poquito, ¿no?, a lo que hace el sector. Y este aspecto que tiene, lleva ya haciendo 2 semanas máximos, como digo, es muy parecido al de petróleos, al oil and gas y al insurance, que es el asegurador. O sea que sí, nosotros hemos ido aumentando peso en estos sectores. Es verdad que, bueno, siempre tratamos de compensar un poquito también, ¿no? Es decir, si vemos que la tecnología lo va a hacer mal, pues incluso algún corto por ahí en Nasdaq o incluso Russell 2000, valores pequeños y medianos, ¿vale? O sea que, bueno, es un poco jugar, como se suele decir, un poco así cortilargo, por así decirlo, pero bueno, interesa cubrir en aquellos índices o sectores que, bueno, pues por lo que sea, por técnico y porque yo creo que es lo que toca ahora, pues bueno, hay que cubrir eso y, como digo, bueno, pues este es un ejemplo de sector, pues por ejemplo, que lo hace bien, que es fuerte y que tiene una tendencia alcista. En tu caso, David, ¿estás subiendo exposición a la bolsa? No, yo he reducido un poquito la exposición al mercado, estaba prácticamente al 100%, he estado así bastante tiempo y he rotado un poco la cartera a sectores más defensivos, porque tenía un peso quizá bastante alto en growth el año pasado. A partir de noviembre, principios de diciembre, empecé a detectar esa debilidad mayor, porque ya había algunos problemas en algunas pequeñas partes de mercado, pero veía cómo eso se estaba contagiando y añadiendo, lo comentamos en nuestro centro de traders y bueno, pues tuve que actuar obviamente en consecuencia, ¿no? He llegado a llevar el año pasado compañías muy volátiles y con bastante peligro, yo era consciente, ¿no?, pero que estaban con mucho momentum dentro del sector growth, tipo Roblox, CrowdStrike, Fortinet, bueno, por lo que estaba tirando más, ¿no? Y bueno, he ido rotando la cartera a sectores más defensivos y a sectores que ahora pues pueden aguantar mejor, porque ya digo que el problema a día de hoy está muy concentrado dentro de la tecnología, ¿no? Y sobre todo al principio en compañías de alto crecimiento, que es donde se descuentan beneficios a muchos años a futuro y donde más se castiga una posible subida de tipos. Y eso el mercado ya lo ha descontado bastante rápido, ¿no? Tenemos ahora como 2 bloques de mercado, ¿no? Por un lado, cíclicas y algunas defensivas, aguantando muy bien. De hecho, el IBEX 35 empieza a hacerlo mejor cuando es un índice al que ese mal comportamiento de cíclicas le ha venido muy mal durante años y ahora, en cambio, parece que se está empezando a beneficiar. Bueno, esa parte del mercado, el que tenga una cartera de esos valores, estará contento.
Y luego el que más ganó durante 2020 y parte del 2021, pues ahora no está nada contento, ¿no? Porque hay una asimetría ahí en el mercado. En las acciones growth o las chinas, pues están sufriendo mucho. Hablamos de caídas entre un 30 y un 80%. Es decir, ahí sí que hay mercados bajistas en algunos valores, ¿no? O en algunas pequeñas franjas del mercado. Entonces, hay ese comportamiento muy asimétrico dentro del mercado. En los índices no se aprecia porque la ponderación de los grandes valores pues lo oculta un poquito, pero debajo del capot en esa parte del mercado hay bastante deterioro, ¿no? Y obviamente pues he cubierto un poquito, bueno, he rotado la cartera y además he cubierto con cortos del Nasdaq una parte de la cartera, ¿no? Así que bueno, pues es importante, ya digo, ir viendo cómo está el mercado e intentando ir algo sincronizado con él, ¿no? Y no la estrategia que digo yo del avestruz, de que si algo va mal, pues con ocultar la cabeza bajo tierra se va a solucionar, ¿no? Hay que tomar decisiones en vista de cómo se va moviendo el mercado. Ahora mismo, si yo os preguntase cuál es el principal miedo o riesgo a lo que vosotros más teméis que pudiese suceder, David, ¿qué sería? Bueno, si te refieres al mercado, el mayor riesgo para un inversor es no ejecutar un método. Ese es el mayor riesgo, operar sin reglas y sin ton ni son, un poco al calor del ruido y de las sensaciones. Ese sería el mayor peligro para un inversor. Y para el mercado, pues probablemente sea el tema de los tipos de interés, ¿no? Pues que se les vaya de las manos la inflación, que se vean incapaces de poder controlarlo con política monetaria y que estemos en un problema. Yo creo que en todo caso aquí es muy fácil lanzar mensajes de que se van a subir tipos 8 veces, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? O sea, quiero decir que yo me espero que el mercado no baje tipos tan rápido como se prevé, y también creo que la inflación, aunque es peligrosa, hay muchas fuerzas deflacionistas en el mercado, como el envejecimiento de la población, la deuda, el componente tecnológico, que es deflacionario. Entonces, yo tampoco creo que vayamos a entrar en un momento de hiperinflación, pero está claro que, como decían antes, vamos un poco tarde. Yo creo que se podía haber subido tipos un poco antes o retirado los estímulos al menos. Y bueno, pues yo creo que ese es el gran problema, junto a que hubiera nuevas variantes o más problemas con el virus, ¿no? ¿En tu caso, Javier? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que es más el tema de las variantes, lo que pasa es que, bueno, ya se ha visto, ¿no? Con esta nueva, que ya el mercado como que no le ha pillado por sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no va a ir más. El miedo, yo creo que donde está es, bueno, en los tipos de interés, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, este es el boom, el Eurobond alemán, el precio, ¿no? Es decir, que, bueno, pues cuanto más baja, supuestamente más sube su rentabilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo la figura es claramente un techo, ¿no? A ver, puede ser una consolidación, pero vamos, yo creo que ya esto es más una figura de techo, es decir, que bueno, el mercado claramente sí que está descontando, ¿no? O sea, que ya da por hecho, ¿no? Esas subidas. Entonces, bueno, simplemente el riesgo es quizás que el ritmo de esas subidas sea más rápido, ¿no? De lo que el mercado pues quizás espere o pueda aguantar, ¿no? Porque esto ya va a depender mucho también de pues de esas cifras de crecimiento y de todo esto, ¿no? Que al final bueno, pues condiciona, ¿no? ese ritmo supuestamente de la FED o de los bancos centrales por bueno, pues por ajustar, ¿no? esos tipos. Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos cuáles son los sectores que se benefician de esas subidas, bueno, en las rentabilidades de los bonos, pues ya está. Si lo único que tenemos que hacer es tratar de rotar y protegernos, insisto, de, bueno, pues de una continuación quizás bueno, pues bajista en la tecnología. Es la estrategia principal que yo seguiría. Luego ya hay muchos matices, ¿no? Pero en general eso es lo que yo miro y bueno, y los miedos, para así decirlo, que puede haber, ¿no? En el mercado. Como siempre, estaremos pendientes de todos los movimientos del mercado y esperando, confiando que se aclaren algo más las cosas, incluso antes de que se produzca la próxima reunión de la Reserva Federal, que si no me equivoco está programada para el próximo 25 o 26 de enero, creo que es 26 de enero, 3 de febrero creo que es la del Banco Central Europeo. David Galán, Bolsa General, y Javier Alfayate, GPM, un placer como siempre, muchísimas gracias y os espero la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos. Un placer y buen fin de semana. La verdad es que no me canso de decirlo, menudo lujo que tenemos de analistas y de gestores y por supuesto también de asesores financieros. Por mi parte, nada más. Estamos a punto de llegar a la 1 de la tarde
y enseguida actualizan la información nuestros compañeros en la redacción en Negocios Televisión. Nos ponemos al día y bueno, tan solo me falta desearos un buen fin de semana, que lo disfrutéis todo lo que podáis y todo lo que permita, por supuesto, también el COVID y la pandemia. Que seáis libres y felices. Hasta el lunes. Adiós.